Título 16 Responsabilidades y sanciones. Artículo 992. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, directivos sindicales o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente título se establecen, se hará tomando como base de cálculo la unidad de medida y actualización, al momento de cometerse la violación. Para la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta lo siguiente: primero, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; segundo, la gravedad de la infracción; tercero, los daños que se hubieren producido o puedan producirse; cuarto, la capacidad económica del infractor; y quinto, la reincidencia del infractor. En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior. Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los 2 años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas, de manera independiente. Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe señalado en el artículo 21 constitucional. Artículo 993. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se le impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a, primero, de 50 a 250 unidades de medida y actualización, al patrón que no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77. Segundo, de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización, al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título tercero, relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Tercero, de 50.500 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, 7, 8, y X, 12, 14 y 22. Cuarto, de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización, al patrón que no cumpla con lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 132. Quinto, de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización, al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. Sexto, de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, así como al que viole las prohibiciones establecidas en las fracciones IV y V del artículo 133 de la ley, o lo dispuesto en el artículo 357, segundo y tercer párrafo de esta. Séptimo, de 250 a 2.500 unidades de medida y actualización, al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones 2, b y 7 de esta ley. Asimismo, por incumplir con los requerimientos que le haga la autoridad registral y la autoridad conciliadora. Y octavo, de 50 a 100 unidades de medida y actualización, al patrón que no comparezca a la audiencia de conciliación, en términos del artículo 684 fracción IV de esta ley. Artículo 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones 14 y 15, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 995 bis.
Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de esta ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 996. Al armador, naviero o fletador, se le impondrá multa por el equivalente a, primero, de 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización, si no cumple las disposiciones contenidas en los artículos 204, fracción 2, y 213, fracción 2, y segundo, de 50 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización, al que no cumpla la obligación señalada en el artículo 204, fracción IX. Artículo 997. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a domicilio, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador del hogar que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 999. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1000. El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato ley, o en un contrato colectivo de trabajo, se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1003. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y otros, podrán denunciar ante las autoridades del trabajo las violaciones a las normas del trabajo. El tribunal y los inspectores del trabajo tienen la obligación de denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo general. Artículo 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes. Primero, con prisión de 6 meses a 3 años y multa que equivalga hasta 800 veces la unidad de medida y actualización, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente. Segundo, con prisión de 6 meses a 3 años y multa que equivalga hasta 1.600 veces la unidad de medida y actualización, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de 30 veces la unidad de medida y actualización, pero no exceda de 3 meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente. Y tercero, con prisión de 6 meses a 4 años y multa que equivalga hasta 3.200 veces la unidad de medida y actualización, conforme a lo establecido por el artículo 992, si la omisión excede a los 3 meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente. Artículo 1004-A. Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella. Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 255.000 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1004-B.
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 15 barrio de la ley, se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1004c. A quien realice subcontratación de personal a que se refiere el artículo 12 de esta ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta ley, se le impondrá multa de 2.000 a 50.000 veces la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes. Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior será aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación en contravención a lo estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta ley. Artículo 1005. Al Procurador de la Defensa del Trabajo, al Defensor Público o al representante del trabajador, se les impondrá sanción de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 125 a 1.250 veces la unidad de medida y actualización en los casos siguientes. Primero, cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a 2 o más audiencias, y segundo, cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso de 3 meses. Por lo que corresponde a servidores públicos, las conductas previstas en este artículo serán consideradas como faltas administrativas graves en términos de lo dispuesto por el capítulo 2 del título 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todos los casos, cuando exista la presunción de actos irregulares, las autoridades del trabajo o los tribunales de manera inmediata deberán hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que éstas procedan conforme a sus atribuciones y facultades. Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos, se le impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 125 a 1.900 unidades de medida y actualización. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en una semana. Artículo 1007. Las penas consignadas en el artículo anterior, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad que por daños y perjuicios le resultaren al apoderado o representante. Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este título serán impuestas, en su caso, por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. Artículo 1009. La autoridad, después de oír al interesado, impondrá la sanción correspondiente. Artículo 1010. Las sanciones se harán efectivas por las autoridades que designan las leyes.